del día de hoy, que es técnicas de investigación. Lamentablemente, ¿verdad? Por el tiempo y por lo extenso del tema, va a ser algo bien general, que es bien importante que ustedes cuando, ejemplo, vayan a comenzar su maestría, pues tienen que enfatizar mucho en este tipo de taller y en libros especializados para que puedan fundamentar adecuadamente sus investigaciones. Los objetivos de hoy son los siguientes. ¿Ustedes ven o a eso hay que ajustar la luz? Permiso, perdón. ¿Ustedes lo ven bien? Ok. Los objetivos de hoy es definir qué es una investigación. Luego, conocer los enfoques de la investigación científica. Luego, analizar el proceso cuantitativo. Y por último, analizar el proceso cualitativo. Hay otro proceso que viene siendo mixto, pero es los dos procesos en uno. Así que vamos a tratar de cumplir esos objetivos rápidamente, de manera, tratar de ser lo más clara posible para que más o menos entiendan que viene siendo una investigación científica. Pero lo vamos a basar en ¿qué? En la academia, que es donde ustedes pues van a terminar su maestría, asumo que ustedes terminarán algunos su doctorado, etcétera, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ah, muy bien. Vamos a ver, ¿qué es una investigación? Sencillo, ¿qué es una investigación, por favor? La investigación es realizar unas actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Eso lo dice la Real Academia Española. En arroz y habichuela, ¿qué quiere decir eso? Son procesos sistemáticos. Ustedes conocen la teoría de sistema, que es un proceso sistemático. Eso mismo, unos pasos interrelacionados. Si uno falla, ¿qué va a pasar con lo demás? Va a fallar, ¿ok? Así que por eso es bien importante que la investigación se base en un proceso sistemático que sea verificable, que sea organizado y que sea objetivo. ¿Para qué? Para poder tener una búsqueda en las respuestas que usted quiere de un tema en particular. A nivel de maestría, ustedes todavía están en bachillerato, pero yo sé que algunos, ¿verdad? Y Dios quiera que todos puedan seguir sus maestrías, van a tener que hacer una investigación, lo que se llama la tesina, la tesis, el proyecto de investigación, como le quieran llamar, ¿verdad? Y en doctorado tienen que hacer una tesis doctoral, ¿verdad? Que es la disertación final. Pues estos procesos te va a ayudar a ti a determinar cuál de todos los tipos de investigación vas a realizar, ¿ok? El ciclo de investigación es bien sencillo, jóvenes. Miren, usted tiene una pregunta. Redacta unas hipótesis basadas en esas preguntas, luego hace un experimento y ¿qué terminó? Haciendo una conclusión. Ese es el ciclo básico de la investigación. Pero hay unas diferencias en cuantitativo y cualitativo que las vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. La investigación científica, que es de lo que estamos hablando hoy, tiene tres enfoques. El primer enfoque es el enfoque cuantitativo. ¿Qué quiere decir el enfoque cuantitativo? ¿Quién me ayuda por aquí? El enfoque cuantitativo. Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Tan pronto los estudiantes, hablando en la parte académica, tan pronto los estudiantes ven análisis estadístico, dicen yo ahí no voy. Pero miren, mi experiencia ha sido, en la maestría ha sido que es súper interesante, buenísimo, uno lo ama y lo odia, ¿verdad? Luz es su nombre, ¿cuál es su nombre? Olga, uno lo ama y lo odia, pero el enfoque cuantitativo me encanta. ¿Ok? Ahora mismo yo estoy terminando la de doctorado, en la maestría también lo hice, pero por el método cuantitativo. Es bien, porque puedes generalizar entonces los resultados para toda la población, etcétera, eso lo vemos ahora. Pero entonces está el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. Y usted las interpreta. Ahí eliminamos la parte estadística y entonces solamente interpretamos, buscamos. Cuando veamos el proceso de la cualitativa, vemos que podemos regresar en el paso, adelantar en el paso, volvemos y regresamos en el paso, analizamos, sacamos conclusiones, en la cuantitativa no.
En la cuantitativa son unos pasos sistemáticos y si no los seguimos como son, se nos dañó la investigación, ¿ok? El tercer enfoque viene siendo el enfoque mixto, es decir, que usted utiliza el cuantitativo y utiliza el cualitativo y presenta sus resultados, tiene sus conclusiones, sus posibles futuras investigaciones, etcétera. ¿Entendieron los diferentes enfoques de la investigación científica? Sencillo, ¿verdad? Muy bien, me encanta, sencillo. Ok, vamos a ver el proceso de la investigación cuantitativa. Ahora les voy a hablar del proceso de la investigación cuantitativa. Si ustedes se dan cuenta, miren, es un proceso ¿qué? ¿Es un proceso qué? Largo, tedioso, lleva años. A nivel doctoral ya yo llevo 2 años en la mía. Sí, pero se puede. Pero miren, es un proceso que es lineal. Lo que pasa es que aquí, ¿verdad? El PowerPoint no me da, pero eso es un proceso lineal. Miren, comenzamos con ¿qué? Con la idea. ¿De dónde a mí me surgió esa idea, Dios mío? Lo vemos ahora. Fase 2, planteamiento del problema. Esa idea me dio que, no, pero espérate, aquí hay un problema. Esto es lo que yo quiero investigar. El paso 3, fase 3, ¿cuál viene siendo? Revisión de literatura, que es el marco teórico. Y usted tiene que buscar desde los últimos 10 años en adelante, pero solamente te piden desde los últimos 5, ¿verdad? Utilizamos la información, el marco teórico de cuando comenzaron los fundamentos, ejemplo, de la administración. Tienes que buscarlo, ¿por qué? Porque esos son los líderes que nos enseñaron todo eso que a través de todas las décadas, estamos hoy al 2011, ¿verdad? Pero la primera teoría del sistema, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? En 1968, por allá con Ludwig von Bertalanffy, cuando tenía la teoría del sistema, es decir, que él fue el fundador, ¿verdad? El fundamento de esa teoría fue en 1968, pues usted la tiene que utilizar, ¿verdad? Para fundamentar lo que usted quiere presentar al 2011. ¿Nos entendemos? Tan pronto usted revisa toda esa literatura, toda, que le dicen, perfecto, aquí está tu marco teórico. Entonces pasas a la fase 4, que es visualizar el alcance del estudio, hasta dónde llega ese estudio que yo quiero realizar. Ejemplo, la tesis mía es del gobierno de Puerto Rico versus empresa privada de Puerto Rico. ¿Ustedes creen que es lógico que pueda medir el gobierno de Puerto Rico y medir la empresa privada de Puerto Rico? No, pues entonces delimito, ¿verdad?, el alcance de esa investigación que yo estoy realizando. Y futuras investigaciones pueden ser la misma, ¿con qué? Con mayor cantidad de muestras, etcétera, ¿ves? Tan pronto usted tiene eso, hipótesis y variables. Tiene que determinar cuáles son las variables que va a utilizar, ya sea variables dependientes, independientes, moderadoras, las hipótesis de investigación, y las tiene que tener claramente establecidas. ¿Y surgen de dónde? Surgen del marco teórico, ¿verdad que sí? Que ese marco teórico tiene que apoyar esas hipótesis. Tiene que estar apoyada, tiene que tener relación con esas hipótesis. La hipótesis con el marco teórico. Luego viene la fase 6, que es el desarrollo del diseño de investigación. ¿Ok? Ahí desarrollamos cómo es que vamos a hacer nuestra investigación y definimos la muestra en la fase 7. Yo sabía que el alcance era el gobierno de Puerto Rico, pero acá yo estoy definiendo claramente mi muestra. ¿Cuál va a ser? Las corporaciones del gobierno. ¿Ya yo estoy qué? ¿Ves? Seleccionando la maestría dentro de las corporaciones de Puerto Rico, ¿verdad? De las corporaciones estas públicas. ¿Cuántas? ¿Cuál? A energía eléctrica, por decir un ejemplo. ¿Y la empresa privada? Ah, pues entonces me voy por la manufactura. Y me voy por donde, por Abbott, que me dijo que sí. ¿Ves? Lista soy, ¿verdad? Y entonces hay que, yo selecciono y defino claramente la muestra que voy a presentar, ¿verdad? Que voy a realizar ese estudio en particular, el que yo estoy diciendo. Tengo que ir analizando todas las limitaciones que puede tener esa investigación. ¿Por qué? Porque eso apoya en cierto grado ¿verdad?, mi investigación como tal, porque, ok, yo la estoy realizando, pero mira, estoy visualizando que esto me puede afectar el resultado, que esta otra consideración no se pudo medir en el momento,
que los empleados a lo mejor son unionados y entonces eso puede afectar los resultados, ¿ves? Entonces tenemos que tener claras las limitaciones de la cantidad de la muestra. En mi caso, ejemplo, gobierno de Puerto Rico versus empresa privada, la muestra es bien grande, ¿verdad? ¿Cuántos empleados públicos hay después de la ley 7? No sé cuántos, ¿ok? Entonces, para poder, esa es la limitación de la muestra, eso puede ser una limitación. Usted la delinea claramente para entonces, ¿verdad? Apoyar, ya usted sabe que eso puede afectar el resultado, ¿ok? Después en la fase 8, que es la recolección de datos. Me fui a ¿dónde fue que dije? A energía eléctrica, por decir un ejemplo, y me fui a Abbott y estuve una semana en energía eléctrica y estuve una semana en Abbott. Y entonces ahí con mi cuestionario validado ¿verdad? Validado ya, ese cuestionario, aprobado por el comité, pues entonces voy a las diferentes agencias y colecciono toda la información, todos los datos que necesito para poder medir mis hipótesis y probarlas sí o no. ¿Okay? La fase 9 viene siendo análisis de datos. Cuando tengo todos esos cuestionarios, entro al programa que haya establecido, que tenga disponible, y entonces pues analizar los datos. No es lo que me diga en la pregunta 1, 10 contestaron sí y 25 contestaron no. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Ve? Ah, sí, me dio una varianza de tanto y me dio una T de tanto. Sí, pero ¿y qué quiere decir? Ajá, ¿y qué quiere decir eso? Entonces usted se tiene que sentar a pensar, analizar, aclarar todos esos datos que usted coleccionó. Más entonces la comparación, ejemplo en mi caso, gobierno versus empresa privada. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la relación? ¿Okay? Y por último, y ahí usted es feliz, la elaboración del reporte de los resultados. Ya ahí nosotros vamos a entregar, ¿qué? El reporte final, así que usted se supone que tenga todo ese capítulo 5, ese es el capítulo 5, ya usted tenga todo redactado, qué fueron los hallazgos, cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son las recomendaciones, cuál es su conclusión y todas las referencias. Ahí usted se graduó. ¿Ok? Pero si ven, el proceso cuantitativo es un proceso lineal. Cada fase depende de la otra. ¿Ok? Eso es así. Si vemos el modelo del proceso cualitativo, aquí no utilizamos modelo estadístico, es decir, que solamente nos quedamos con una descripción del tema que tú quieras delimitar. Si vemos, de la literatura existente surgen 9 fases también, pero si se fijan que casi no se ven, yo no sé si ustedes las ven. ¿Qué dice la flechita? ¿Tiene cuántas caritas? ¿Cuántas flechas? ¿Verdad? Y vuelvo. Y vuelvo. ¿Eso estaba en el cuantitativo? No. El cuantitativo pasas a una fase, vas a la otra, vas a la otra. En el cualitativo tú desde que empiezas en la fase 1 con tu idea y llegas a la fase 9 que vas a entregar el documento final, tú puedes ir, vuelves a leer, no, espérate, surgió otro documento, otra investigación, déjame analizarla, la recopilo, la leo, saco de conclusiones y acumulo. Y voy y entrevisto a una persona y entonces ahí fui a Abbott y entrevisté al CEO y me atendió y ¿y qué? Interpreto lo que él me dijo, ¿ves? Que puedo ir hacia adelante o hacia atrás en cualquiera de las fases para usted poder hacer una investigación cualitativa. A mucha gente le gusta más la cualitativa por eso mismo, porque es como más manejable la estadística. Ustedes saben pues que a mucha gente pues no, y entonces pues ahí es posible que tengamos un poco de dificultad, pero a mí me encanta la cuantitativa. ¿Ok? ¿De dónde surgen los proyectos de investigación? Cuando usted vaya a hacer su maestría, que eso va a ser así, ustedes van a hacer sus maestrías y tengan que hacer una tesis, mi recomendación, tan pronto usted se matriculó en el primer curso, ¿qué es lo que yo quiero investigar? A lo último, cuando termine la maestría, en el último semestre creo que es, ¿okay? Que lo hacen aquí. ¿Cuál es el tema que yo quiero investigar? Les doy el ejemplo mío cuando hice la maestría, lo que yo investigué fue el salario mínimo. Okay, el aumento en el salario mínimo federal aquí en Puerto Rico, ustedes saben que lo hicieron extensivo automáticamente a Puerto Rico, el impacto que tenía en la competitividad de los pequeños y medianos comerciantes. ¿Ves? Ahí yo tenía 2 variables, ¿cuál era? El salario mínimo y la competitividad.
Entonces usted mire, recomendación, tan pronto se matricule, usted busca un tema. Caramba, a mí me gustaría saber qué está pasando con esto. Hoy en día, para que investiguen y, ¿verdad? Y anoten por ahí, tengan idea, el techo de cristal. ¿Saben lo que es el techo de cristal? ¿Qué es el techo de cristal? Ese mismo. Exacto, eso es un techo invisible que tenemos cuando llegamos a unos puestos, las mujeres, la estadística dice, y eso es así, la estadística dice que la mujer se queda en los puestos de apoyo. ¿Cuáles son los puestos de apoyo? Recursos humanos, mujer. Contabilidad, mujer. Directora de finanzas, mujer. Directora de compra, mujer. Pero entonces CEO, alta gerencia, ahí hay un techo de cristal que quienes ocupan esos puestos, los varones, y entonces pues las últimas estadísticas que vi fueron bien interesantes. En Estados Unidos ha aumentado por lo menos un 4%, las de un 4 a un 6%, entonces ya las mujeres son CEO, presidentes, etcétera. En Japón eso no existe, en China olvídense del caso, y las estadísticas están entre un 2 a un 4% de que las mujeres ocupen esos puestos de alto liderazgo. Cuando subes, si todavía los demás son varones, se te hace bien, bien, bien difícil, ¿ok? Y ahí lo atamos a la Equal Pay Act. ¿Cuál es esa? Igualdad de pago, ¿verdad? Igualdad de pago por igual trabajo. La estadística dice a nivel nacional que la mujer tiene que demostrar igual de condiciones, igual de responsabilidad, igual de supervisión, todo igual. Cobra $10,000 menos que el hombre por ser mujer. Así que esas son ideas que ustedes pueden tener. ¿De dónde te surgió el proyecto de investigación? ¿De dónde te surgió la idea? Ay, porque yo trabajaba en un sitio y yo no puedo subir porque yo no sé. Y cuando me fijo, mira, hay un montón de hombres y todos son los directivos, los caballeros no se me sientan mal, pero esa es la estadística, ¿ves? Cuando yo miro, siempre es los ascensos son para los caballeros, para los hombres. ¿Qué pasa? Pues a usted le salió de que de su experiencia. A usted le surgió de un material escrito. La profesora le dio en mercadeo un paper o un artículo para analizar y usted, ay, pero ¿qué es esto? Espérate, y de ahí sacó la idea. Material audiovisual, teoría, usted se topó con una teoría, la teoría del sistema. Oye, espérate, ¿qué es esto de la teoría del sistema? A mí ahora en agosto, si el Señor lo permite, la UPR me va a publicar una investigación que es cualitativa, que yo utilice la teoría de sistema y la teoría de la quinta disciplina, no sé si la han escuchado, y entonces até las dos teorías al diseño organizacional, y entonces yo utilicé 3 teorías para hacer una investigación cualitativa. Y yo busqué la teoría de sistema y busqué la teoría de la quinta disciplina de Peter Senge, y utilicé la de diseño organizacional. Y entonces até todas esas teorías, pero al momento que hacía yo en el proceso, buscaba, analizaba, concluía, limitaba, ¿ves? Y entonces de ahí sale una investigación cualitativa, ¿ok? Así que de una conversación con un compañero de trabajo, uy, ¿qué está pasando con esto? Vamos a averiguar. Es un libro de, qué sé yo, de administración estratégica, de todos esos sitios usted puede obtener una idea para hacer un proyecto de investigación. Cuando hagan las maestrías, eso es el primer semestre, empiecen a pensar de qué yo voy a hacer la tesis, o tesina, como le digan en maestría, no sé cómo le dicen ahora. ¿Ok? Y, por supuesto, redáctelan de tal manera que después la puedan publicar. Eso es bien importante, ¿ok? Muy bien. En el enfoque cuantitativo, disculpen, planteamos el problema, es decir, afinar esa idea entonces, ¿verdad? Que nos surgió por medio de todas esas conversaciones, experiencias personales, etcétera. Y los criterios son delimitar el problema, relacionarlo con las variables, formular unas preguntas y tratar un problema medible u observable. O sea, después recuerden que en lo cualitativo usted lo tiene que medir por un modelo estadístico, ¿ok? Así que tiene que ser algo real, que usted pueda verificar, que usted pueda medir con algún instrumento, para que entonces lo pueda obtener el análisis estadístico adecuado para, ¿ok? Suena fácil así en un PowerPoint, yo aquí diciéndolo, pero es trabajoso y es buenísimo. Mi recomendación, que cuando lo hagan, ¿verdad? Que lo van a hacer, eso es así, pues
rapidito. Y entonces ustedes, miren, la Biblia mía es esta. Este PowerPoint está basado en este señor. ¿Han visto este libro? Pues ustedes están aprendiendo y ven que esto ya tenemos ganancia. Este es buenísimo, metodología de la investigación. Lo utilicé para hacer el taller porque es sencillo, te lleva paso a paso y te dice qué es lo que tienes que hacer, cuál modelo utiliza, qué diseño de investigación debe, cuál va con cuál, cómo redactar las hipótesis, y entonces te ayuda muchísimo, ¿ok? Hasta ahí, ¿estamos claros? Ok. Los elementos del enfoque cuantitativo son los siguientes. Debes de tener unos objetivos claros, que son lo que te va a guiar ese estudio. Luego tienes que redactar unas preguntas de investigación basadas en esos objetivos, ¿verdad? Este es su objetivo, pero entonces yo tengo unas preguntas que tienen que ser claras, que tienen que ser concisas, que usted las tiene que entender para poderlas medir. Va a justificar ese estudio. ¿Por qué yo estoy haciendo este estudio? ¿Para qué yo estoy haciendo este estudio? Pues para un grado, por lo menos el mío, para el grado de doctoral, ¿verdad? Pero luego yo quiero hacer ¿qué? De ahí, si el Señor me permite, voy a sacar un índice de las dos variables, pero para propósitos de graduarme, el índice lo hacemos después. ¿Okay? Así que, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué está aportando a la disciplina que yo estoy estudiando? ¿Alguien aquí de recursos humanos? No, nadie, ¿verdad? Pues mi concentración es recursos humanos. ¿Para qué? ¿Cuál es la aportación de eso? Eso tiene que estar claro. ¿Cuál es la aportación en el campo de recursos humanos? ¿Ok? Viabilidad del estudio. No, la muestra mía va a ser todo el gobierno de Puerto Rico. Y la otra muestra va a ser toda la empresa privada de Puerto Rico. ¿Eso es viable? Nada que ver. Nada que ver. Ni los que se dedican a hacer investigaciones diarias aquí en Puerto Rico hacen eso. Así que usted tiene que hacer un estudio que sea viable, que esas hipótesis se puedan probar. ¿Okay? Y deficiencia en el conocimiento del problema, eso es importante, por eso es que es bien importante el marco teórico. Porque entonces ahí usted va aclarando conocimiento, va aclarando teorías, mira, esta la puede utilizar, esta se utiliza así, se puede aplicar de tal manera. Y entonces ahí usted tiene unos objetivos, una investigación clara. ¿Hasta ahí estamos claros? Excelente. Ustedes son excelentes. En el marco teórico es bien sencillo porque es sustentar teóricamente lo que usted quiere investigar, ¿verdad que sí? Y las funciones son orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte de la investigación, inspirar nuevos estudios. Eso es muy bueno, ¿verdad? Que lo que usted esté haciendo, quizás alguien lo investigó, pero usted de sus limitaciones o de sus futuros estudios, ¿verdad? Que hizo ese autor, usted obtuvo su idea, pero entonces que le dé idea a otro, ¿para qué? Para que siga con ese estudio, ¿verdad? Ayuda a establecer las hipótesis, por supuesto, el marco teórico, y provee el marco de referencia para poder hacer esa investigación. Hay unas etapas que debe de tener ese marco teórico. Lo primero, la revisión de literatura selectivamente. Es decir, que si usted va a utilizar una teoría o va a buscar sobre una variable, usted tiene que ser selectivo en esa literatura, porque si usted va a buscar de competitividad toda la literatura que existe, ¿cuándo va a terminar? Ya usted sabe, así que usted tiene que limitar ese estudio. En maestría creo que son los últimos 10 años, en doctorado creo que son los últimos 5, si mal no recuerdo. ¿Ok? Últimos años de publicación. Así que usted tiene que estar al día y principalmente lo último que se ha hecho y lo que le comenté de los líderes, de los fundamentos de todas esas teorías, esos conceptos. ¿Ok? Hay diferentes fuentes, las primarias, las secundarias, las terciarias. ¿Cuáles son las primarias? Las directas. Secundarias, listas, compilaciones, resúmenes. Las terciarias son las que aparecen en la secundaria, a lo mejor aparece una registrada en referencia. Ya eso es una terciaria, ¿ves? Y usted la consiguió, la buscó. ¿Ok?
Y ahí puede adoptar la teoría, como ya les dije. Puede predecir o puede sistematizar todo ese método de investigación, ¿ok? Ahí tiene el marco teórico de su investigación. Usted trató de conseguir todo lo relacionado a esas variables que va a analizar para que pueda tener pues un fundamento lógico en esa investigación. ¿Nos entendemos? La investigación cuantitativa tiene 4 alcances. El primero es el exploratorio, el próximo es el descriptivo, el próximo es el correlacional y el otro el explicativo. Les digo cuál es cada uno. El exploratorio viene siendo cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado. Cuando usted buscó las 2 variables, usted quiere estudiar ¿qué? El techo de cristal, y aquí en Puerto Rico ha sido tan y tan poco estudiado, casi no hay literatura. Aquí en Puerto Rico no se han realizado estudios aquí en Puerto Rico, y usted está justificando que en Puerto Rico no hay investigaciones relacionadas al techo de cristal. Pues entonces, ¿qué? Toda la literatura, todo el marco teórico que usted consiguió era de Estados Unidos, de Europa, se está investigando muchísimo y muy bueno en Centroamérica. Perfecto, pero aquí en Puerto Rico no había. Había uno que encontré en alguna biblioteca, solamente, y fue en el 2005. Y entonces usted dice que, pues yo voy a explorar este concepto, estas teorías, para ver qué está sucediendo aquí en Puerto Rico con esto. Descriptivo, busca especificar prioridades, características y rasgos importantes. ¿De quién? ¿De un grupo o población en particular? Un ejemplo puede ser un estudio que nos indica los niveles de satisfacción laboral y motivación intrínseca en una organización en particular. Pues usted va a investigar a quién, a describir a quién, a ese grupo en particular, a esa organización en particular. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Y el correlacional? ¿Quién me dice cuál es el correlacional? Vamos a ver. Conoce la relación que está entre 2 o más conceptos, categorías o variables. Por ejemplo, es la relación entre satisfacción laboral y la productividad. Usted va a ver la relación de, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de una variable con la otra o una y otras variables? Puede usar variables moderadoras, etcétera. Usted va a ver una relación entre esas. Un ejemplo, satisfacción laboral y productividad. ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Ok? Hay un riesgo que aquí tomamos y es la correlación espuria, como se le dice. ¿Y esto es qué? Que las 2 variables que usted quiera analizar no se asocien, no tengan asociación, ¿verdad? Ejemplo, las explosiones del sol. ¿Cuál es la relación de las explosiones que hay en el sol con la satisfacción laboral? ¿Eso se relacionará? O sea, hello, por tomar un ejemplo así totalmente irreal, pues ahí hay que tener mucho cuidado cuando estás analizando las variables que tengan una relación como tal. Satisfacción laboral, ¿es posible que se relacione con productividad? Claro que sí, hay muchísimas investigaciones, pero usted la quiere hacer aquí en Puerto Rico y no hay en Puerto Rico, ¿ok? Los explicativos, ¿quién me puede decir cuáles son los explicativos? ¿No se ve? No se ve, ¿no? Los explicativos, que no se ven, ¿verdad? No. Se pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Ejemplo, ¿qué efecto tiene el sistema de computadora en el desempeño laboral? Ve, ahí usted trata de qué, de establecer unas causas y los eventos. En los explicativos puede ser que haya descriptivo, que haya exploratorio y también correlacional, ¿verdad? Y entonces el explicativo trata de explicar esa relación que hubo entre. Me encanta el correlacional, relacionar varias variables, y entonces pues vemos cuál es la relación de esta con la otra. La que yo estoy haciendo es correlacional. ¿Ok? Los explicativos pretenden... sí, ahí la repetí. Muy bien, pero es para saber qué efecto tiene la utilización de adiestramiento automatizado en el desempeño laboral. Eso es otro ejemplo.
Eso sí tiene relación. Ustedes saben que la tendencia hoy en día es que ofrecer adiestramientos ¿verdad? Computadorizado, ahí nos ahorramos el tiempo, solamente lo enviamos a un centro de adiestramiento, está 8 horas ahí viendo módulos, contestando exámenes y después pues nos envían las contestaciones y automáticamente se lo envían a recursos humanos. Esa es la tendencia. Pues entonces queremos saber cuál es el efecto que tiene en el desempeño laboral. Ese módulo que yo le estoy dando computadorizado, automatizado, ¿me está resultando para el desempeño, para aplicarlo en el área de trabajo? Eso es interesante. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Aquí entonces usted va a ¿qué? A definir las variables. Llegamos a las variables. Las variables es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse u observarse. Es bien importante que las variables tengan ¿qué? Relación. ¿Ok? Eso es lo primero. Ejemplo, motivación intrínseca, género, productividad, comportamiento organizacional. De ahí en adelante usted tiene variables que puede medir. Yo hablo de recursos humanos, casi todas las variables que yo hablo son de recursos humanos, porque es lo que estoy trabajando. Pero en su campo, ¿cuál una variable sería interesante? Ustedes son mercadeo. ¿Cuál sería la variable, unas variables interesantes ahí en ustedes? Competitividad. Otra variable. Género. Eso sería, ¿verdad? Fundamental en mercadeo. Género, ¿verdad? Generación. Ustedes consideran la generación, ¿verdad? Baby boomers, X, Y, Nini. ¿Qué ustedes están haciendo con los Nini? ¿Saben la generación Nini, verdad? De marca. ¿Y cuál utilizó? Qué bien. Y entonces... Oh, sí. ¿Y a qué se debía? ¿No sabe? Moda. ¿Estatus a lo mejor? La moda va con la generación un poco. Qué bien. Y... Ahora el tipo de moda que tenga la generación, la persona depende del estilo de vida que tenga, son las modas, ¿no? Y es la cerveza que bebe. Qué bien. Ajá. ¿Medalla con quién? Henneken. ¿Qué? No, la más cara y más fuerte, ¿verdad? Qué interesante, qué bien. ¿Ve? Y ahí usted puede sacar una tesis de maestría, dándole continuidad. Qué bien. ¿Y usted hizo el cuestionario? Sí, qué bien. ¿Hizo una clase? De investigar. Ay, qué bien, qué bien. Y En diferentes países se han hecho investigaciones de cómo la Coca-Cola ataca a través del exceso o el consumo que tú tengas, dependiendo del tipo de consumo que tú tengas, te puede causar daños físicos. ok. Qué sé yo, desde barriga, daños permanentes en el estómago, engordar, obesidad. ¿Y ahí fue cualitativo o cuantitativo? Cualitativa. Sí, porque sería difícil poderlo medir. Sí, pero se buscaron ejemplos de diferentes partes del mundo para poder hacer aquí en Puerto Rico a través del consumo que tú tengas personal, qué tanto consumo te pudiera conllevar a algún daño. Ok. Y sacaron como un índice. Se sacó se hizo un grupo focal y se hizo. Qué bien. Pues entonces ustedes conocen todo esto. Qué bien, excelente, qué bueno. Mire por ahí, tienen una continuidad para las tesis de maestría. Ya lo que vieron, limitaron y entonces pues ahí hacen... Excelente, muy bien. Así que ya conocen las variables independientes y las dependientes y las moderadoras o las de contingencia, ¿verdad? La independiente viene siendo ¿cuál? Ajá. ¿La que qué? ¿La que causa qué? El cambio en la dependiente, ¿verdad? Y la dependiente viene siendo ¿qué? La respuesta para la independiente, ¿verdad que sí? Y la moderadora ¿qué? Factores situacionales que moderan la relación entre las dos o más variables, ¿ok? Porque usted sabe que pueden utilizar dos o más variables.
Las hipótesis, ahí entonces llegamos a las hipótesis de investigación. ¿Que vienen siendo qué? Con el permiso, yo voy a tener que beber agua. Asumo que ustedes editarán eso, porque si no me quedo sin voz de aquí a allá. Me quedo sin voz. Gracias. Start now. Ok. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Miren, no se frustren cuando se las cambien 15 veces, ¿verdad, profesora? Usted siga ahí luchando con sus hipótesis, atándola con el marco teórico. Yo estoy pensando en a nivel doctoral, a lo mejor en maestría a mí se me hizo más cómodo. Pues usted no, siga ahí luchando y tratando de qué, de que esa proposición suya sea que, si la adecuada para ese marco teórico, lo que usted quiere llegar y los objetivos finales. Requisitos, deben de ser reales, situaciones reales, no pensar en pajaritos preñados, como dicen en Arecibo, y que sean situaciones reales para que usted pueda ¿qué? Tener unas conclusiones, alcanzar los objetivos iniciales de esa investigación. Asumo que ustedes, ¿verdad? O era con hipótesis o era preguntas de investigación los estudios de ustedes. Exacto, preguntas de investigación, ok. Deben de ser comprensibles, precisas y concretas, ok. Y la relación entre las variables propuestas deben de ser claras y verosímiles, que tengan veracidad, que sean reales, ¿okay? Que no soñemos con pajaritos. A veces cuando uno comienza esos proyectos de investigación uno se ilusiona, ¿verdad? Y vamos a medir esto y lo otro, y vamos a utilizar variables moderadoras, y cuando viene a ver, no me gradúo, no, espérate, vamos entonces a bajar la intensidad y entonces delimitamos, vamos analizando poco a poco para entonces poder llegar a los objetivos de la investigación. Deben de ser observables y medibles, como les dije anteriormente. Aquí las variables tenemos que definirlas tanto conceptualmente como operacionalmente. ¿Qué viene siendo la definición conceptual? La definición conceptual de la variable, ¿cuál viene siendo? Eso mismo, el concepto, la definición, ¿qué es salario? ¿Cómo se define salario? La Real Academia define salario como tipo de ganancia de, ¿verdad? Lo que devenga cada empleado por la relación obrero-patronal. Esa es la definición conceptual, el concepto. Ahora, la definición operacional viene siendo cómo yo voy a medir en mi investigación salario. ¿Ok? Primero tenemos que conceptualizarla y después tenemos que operacionalizarla, es decir, cómo yo la voy a medir, con qué instrumento yo la voy a medir, cuál es el cuestionario validado y confiable que yo voy a utilizar para medir esa variable. ¿Ok? Eso es operacional, la definición operacional. Y lo utilizo tal y tiene tal escala Likert de 1 a 5, siendo el 5 mayor y el 1 menor, y usted lo describe y lo utilizaron en tal estudio y obtuvo tantos resultados, ¿ok? Ese viene siendo la operacionalización de esa variable, ¿ok? Hay diferentes tipos de hipótesis, eso lo conocen, ¿verdad? Ya hablamos de las hipótesis de investigación, están las nulas, están las alternativas y está la hipótesis estadística. La nula viene siendo proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables. Usted dijo que hay relación entre motivación intrínseca y productividad, por decir algo, ¿verdad? Pues no, la nula dice que no hay relación entre motivación extrínseca y productividad. ¿Ok? Las alternativas son posibles, ¿verdad? Alternativas que existan entre la hipótesis de investigación versus la hipótesis nula, ¿ok? Y la hipótesis estadística viene siendo establecer esta hipótesis nula y la alternativa en símbolos estadísticos. Recuerden que estamos hablando de la investigación, del enfoque cuantitativo, y lo tenemos que transformar a estadística, que ahí es la parte pues un poco tediosa, vamos a decir así. Pero después que usted tenga claramente establecido cuál es el tipo de diseño, cuál es el tipo de investigación, no va a tener problema con la estadística, pues eso es el programa, papá. Después el problema es analizarlo. ¿Sabe qué quiere decir eso? El diseño de investigación
¿Cuál es el propósito? Responder las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos del estudio y someter las hipótesis a prueba en el método, ¿verdad? En el enfoque cuantitativo. Hay dos tipos. Está el tipo experimental y el tipo no experimental. ¿Han escuchado esto anteriormente? El tipo experimental del diseño de investigación viene siendo ¿cuál? ¿Quién me ayuda por aquí? El tipo de experimental. De la causa y efecto, pero usted que manipula esas variables, ¿ok? Usted utiliza diferentes instrumentos, estímulos, experimentos variados para manipular esas variables, ¿ok? Ese viene siendo el experimental. Ahora está el no experimental, que no manipulamos, ¿verdad? Ninguna de las variables, y entonces ahí sería en el momento. Usted va solamente a estudiar, ¿verdad? Analizar los cambios a través del tiempo en un momento dado. No hay manipulación. Ahí existe el transversal, que viene siendo en un momento único, es decir, se aumentó el salario mínimo, ¿verdad? En Puerto Rico, y entonces aquí, ¿qué usted quiere saber? La relación entre salario mínimo y competitividad de los negocios. Pues entonces en ese momento, después que se aumentó el salario mínimo, en un momento dado, usted va que le repartió los cuestionarios, obtuvo la información y entonces analizó toda esa información en un único momento, sin manipulación de variables. Fue lo que sucedió, causa-efecto. ¿Ok? ¿Estamos? Están los evolutivos o longitudinales que analizan cambios a través del tiempo. Ahí sí, ahí hay unas tendencias, ¿ves? Analicé ahora, de aquí a 6 meses voy a analizar otra vez, de aquí a 9 meses voy a analizar otra vez, de aquí a un año voy a analizar otra vez, a través del tiempo que análisis de tendencia de qué es lo que sucedió durante ese periodo de tiempo. El transversal no, el transversal era en el único momento después del aumento del salario. ¿Qué pasó? Y entonces pues ahí, en ese único momento. ¿Ok? ¿Nos entendemos? Cuando ustedes empiecen a hacer sus investigaciones, yo asumo que sí, que las van a hacer, pues después ven claramente cómo se determina y cómo usted elige cuál es el mejor diseño para su investigación. Y rapidito se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta, no, espérate, esto no puede ser porque no, espérate. Esto no es en un único momento, esto tiene que ser a través del tiempo, es una tendencia a lo que yo quiero realizar. Entonces ahí usted va a ir ajustando su diseño de investigación. La muestra, ¿qué viene siendo la muestra? ¿Cómo usted escogió la muestra? Ajá. Y era probabilística, no era probabilística, era al azar. Sí, al azar, porque ahí podía haber gente de diferentes edades, después queremos compañeros de diferentes sectores, y después no ponemos la data, pues la dividimos por edades. Ah, qué bien. Y por lo, Pudimos analizar por grupos, por ciento. qué bien. ¿Y varió los sectores, los resultados por sectores o por edades solamente? Por edades. Qué bien. ¿Y fue en Bayamón? Ah, qué bien, qué interesante. Ok, qué bien. Ok, qué bien, qué interesante, ok. Así que la muestra viene siendo que un subgrupo de la población. ¿Cuál viene siendo la población en el caso de, ¿verdad?, de la joven que hizo el estudio? Todo el que bebe cerveza. En Puerto Rico, todo el que bebe cerveza, ¿quiénes son? De 3.7 millones. Vamos a asumir que sea menos, porque la población ahí incluiría niños y, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿90%? Sí. Pues ok, pues ella solamente obtuvo que la muestra, no sé, la cantidad, y no fue probabilística, fue no probabilística, ¿verdad? Al azar, y usted llegó y repartió los cuestionarios y ellos le contestaron en un punto de tiempo. Y usted le delimitó que va a ser en una semana. Y los compañeros se llevaron los cuestionarios y después nos reunimos el lunes que viene y vemos a ver quién te contestó. Ok, así que se utiliza por economía de tiempo y recursos, ¿verdad? Hay que hacer de la población,
Imagínense, el estudio de ella, que comprende todo Puerto Rico, de la población, pues ya tenía que sacar ese subgrupo, ¿ok? Para definir la unidad de análisis se requiere delimitar la población, por supuesto, y tiene que ser bien específico de cuál es la población y cuál es la muestra que usted va a utilizar en esa investigación. Eso tiene que estar claro. Ejemplo, en mi caso, empleados del gobierno de Puerto Rico, eso incluye todo, ok, esa es la población, pero mi muestra viene siendo del gobierno central, de las corporaciones públicas. Pero entonces ahí incluye a cualquiera, después que sea un empleado que esté dentro de la corporación pública. ¿Por qué? Porque para mí, en el tipo de investigación que yo estoy realizando, es independiente si es supervisor o si es empleado regular o si es transitorio, con eso no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Así que usted tiene que generalizar los resultados y establecer parámetros en la muestra. Como aclaramos ahora, puede ser probabilística o no probabilística. Dame un chance ahí, perdona. Es que los estudiantes se tienen que ir, ¿verdad? Tienen examen. Luego que usted tiene todas esas fases completadas, ¿verdad? Ya usted entonces que analizó los resultados y va a reportar esos resultados de su investigación. Usted tiene que comunicar esos resultados, depende del contexto al cual usted lo va a reportar. El primero puede ser el académico, en este caso yo estoy hablando, ¿verdad?, pensando en lo académico, o el no académico. El no académico puede ser la cualitativa que publicó ahora en agosto, que viene siendo para la comunidad en general, ¿ok? La elaboración debe de ser por los estilos de publicaciones. El más conocido, APA. ¿Conocen APA? El estilo comunicación APA, está el ACS, está el de Chicago, pero aquí en Puerto Rico todo el mundo, casi todas las universidades se dejan llevar por el APA, ¿ok? Y es bien importante, aquí en el CAI lo tienen disponible, un compendio que es bastante fácil de utilizar. El Word 2010 tiene también integrado que usted lo busca, correcto, y entonces ahí automáticamente te lo arregla, una cosa espectacular, me encanta. Sí, es bien, ¿cómo es? Fácil de utilizar. ¿Ok? En el contexto académico es bien importante que los elementos que se contienen, que se entregan, que se reportan, lo primero, portada, estudiantes que entregan informes sin portada. ¿Los ha tenido, profesora? Sí. Tabla de contenido. El cuerpo del documento debe de ser introducción, marco teórico, método, metodología, resultados y discusión. Luego las referencias, por supuesto, que no aparezca ni Wikipedia, ni aparezca el Rincón del Vago, ni aparezca un montón de web que nada que ver, ¿verdad que sí? Y los apéndices para apoyar su investigación, todos los documentos utilizados, todos los consentimientos, etcétera. Eso es lo básico. Si la universidad que usted está haciendo, ¿verdad?, su investigación o donde usted esté realizando su investigación le solicita otra cosa, pues usted lo ajusta a las peticiones de esa organización como tal, ¿ok? Pero eso es lo básico que debe de tener un documento para presentación, ¿ok? En el contexto académico. Ese es el enfoque cuantitativo. Si analizamos el enfoque cualitativo, ¿qué sucede? Como vimos a principio de la presentación, no tiene diseño estadístico, no tiene el diseño estadístico como tal, solamente tiene la revisión, planteamos el problema, entramos al campo donde usted quiere analizar, qué es lo que usted quiere analizar, diseñamos el estudio, definimos el acceso a la muestra, recolectamos los datos, analizamos los datos, interpretación de los datos y elaboración del reporte final. Pero recuerden que no hay inferencia para toda la población, no se puede, ¿verdad? Porque solamente no tenemos un método cuantitativo, empírico, que nos fortalezca esa investigación y en cualquiera de las fases podemos regresar, volvemos, analizamos, obtenemos nueva información, etcétera, ¿ok? Y ahí entonces presentamos los resultados.
Esa es de las deficiencias que tiene el método cualitativo. Usted sabe que, ¿verdad? Para que su investigación tenga fortaleza, pues entonces debe de tener un método empírico, cuantitativo, que demuestre, sí, pues mira, no, esto se pudo demostrar, esto no se pudo demostrar. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas sobre esto? En general, existe también el otro método que es el mixto, que es utilizar estos dos métodos, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, y entonces obtiene su investigación final. Como analizamos, los problemas que tiene el método, el enfoque cualitativo, viene siendo la fiabilidad cuestionable, ¿verdad? A lo mejor no es muy fiable, es difícil investigar grandes poblaciones, falta de procedimientos estandarizados como el cuantitativo, y difícil reducir los datos para presentarlo, porque va a tener tanta cantidad de información que a lo mejor no la pueda manejar, ni interpretar esa investigación como tal. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? En general, la conclusión de este taller ha sido que la investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos. Es un proceso dinámico, cambiante y evolutivo. Cualquier ser humano, jóvenes, ustedes pueden realizar una investigación utilizando el procedimiento adecuado y correspondiente para. Los estudiantes le tienen pánico cuando llegan a las maestrías, ¿verdad? Que es donde hacemos investigaciones empíricas, cuantitativas. Le tienen pánico, pero nada que ver. Usted solamente se tiene que orientar, tiene que tomar los talleres de cómo realizar los procedimientos para que pueda establecer adecuadamente que el procedimiento, el diseño, el método estadístico que va a utilizar y poder realizar su investigación, ya sea cuantitativa o cualitativamente. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Qué les pareció el taller? Excelente. Excelente.